Hay momentos en que te miras por dentro y percibes, casi como un susurro incómodo, que existe mucho más en ti de aquello que has colocado para afuera. No es falta de esfuerzo, no es falta de voluntad. Es una sensación silenciosa que acompaña tus días como una sombra leve. La sensación de que trabajas, te dedicas, intentas, pero no rompes, como si siempre estuvieras a un paso de florecer y aún así preso en patrones que se repiten, como si tu mente estuviera escribiendo el mismo guión de siempre, mientras deseas un nuevo capítulo. Y en el fondo hay un deseo casi secreto, casi íntimo. Ser alguien que vive con claridad, constancia, dirección. Ser alguien que no apenas intenta, sino que se transforma. Y es en ese punto, justamente donde muchos se frustran y desacreditan de sí mismos, que comienza la verdad que Jim Rohn repetía como quien entrega un mapa. Éxito no es magia, no es destino, no es suerte que toca en la puerta de vez en cuando. Éxito es consecuencia. Consecuencia de fundamentos simples, repetidos con intención. Consecuencia de pequeñas elecciones que, sumadas, reescriben la vida de dentro para afuera. Rohn decía con firmeza casi poética que lo que te vuelves vale infinitamente más que lo que conquistas, porque todo lo que conquistas nace de quien te vuelves. El resultado es apenas el eco de la mente que cultivas, y cuando observas eso con profundidad, percibes algo todavía más importante. La vida no cambia apenas porque deseas. Cambia cuando el deseo se vuelve fuego interno, no llama pasajera. Napoleon Hill decía que todo comienza con el deseo, pero no con cualquier deseo. Comienza con aquel que arde, que exige crecimiento, que convoca a abandonar versiones antiguas de ti mismo. Deseos tibios crean resultados tibios. Deseos profundos reprograman la mente. Y es exactamente esa reprogramación que muchos evitan, no por falta de voluntad, sino por miedo de lo que tendrán que dejar para atrás. Pero aquí, en este momento, lo que importa es entender que las 7 lecciones que estás a punto de atravesar no son teorías sueltas ni frases bonitas para motivar por algunos minutos. Son fundamentos prácticos, neuropsicológicos y filosóficos, capaces de alterar la forma como tu mente interpreta esfuerzo, propósito, disciplina e identidad. Unen la claridad de Jim Rohn, la profundidad mental de Hill y lo que hoy la ciencia sabe sobre hábitos, foco y cambio comportamental. Son lecciones que, si repetidas diariamente, pueden hacer exactamente lo que siempre buscaste, sacarte del casi y colocarte en la construcción real de tu mejor versión. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sientas que existe aquí una promesa posible, no fantasiosa. Al final de este video, tendrás acciones simples, concretas y poderosas lo suficiente para desmontar hábitos medianos, encender el deseo correcto y plantar las semillas de una constancia que antes parecía inaccesible. Porque la verdad es que tu mente no está contra ti, apenas repite lo que aprendió. Y, ahora, comienzas a enseñarle un nuevo camino, el camino de la versión que todavía no vives, pero que siempre existió dentro de ti. Hay un instante casi imperceptible, antes de cada decisión importante, en que tu mente susurra algo, y es de ese susurro que nace tu destino. Es allí, en ese pequeño espacio silencioso, que mora la verdad que pocos tienen coraje de encarar. No es el mundo lo que entorpece tu progreso, es el diálogo interno que alimentas sin percibir. Y muchas veces, ese diálogo suena como una voz cansada, descreyente, repitiendo una historia antigua, una historia que ya superaste, pero continúas oyendo como si todavía fuera tuya. Es una voz que afirma que fracasas porque siempre fracasaste, que aplazas porque es así mismo, que no creces porque nunca fuiste capaz. Y esa narrativa, tan íntima y familiar, crea una niebla que distorsiona cada paso delante de ti. Cuando Jim Rohn decía que debes cambiar lo que no te gusta porque no eres un árbol, estaba hablando de esa fuerza mental que olvidaste que posees. Nos recordaba que el pensamiento no es un observador neutro. El pensamiento moldea, dirige, condiciona cada acción que viene después. La neurociencia
confirma que el córtex prefrontal responde continuamente a lo que repites para ti mismo. A cada frase interna fortaleces un circuito neural. A cada rumiación refuerzas un patrón de amenaza. Y, sin percibir, tu mente trabaja contra ti simplemente porque fue entrenada así. No es mala voluntad, es hábito. Pero lo que más paraliza no son los pensamientos negativos en sí, sino el hecho de que crees que son verdades absolutas. Creer que inseguridad es identidad. Creer que procrastinación es trazo de personalidad. Creer que la voz interna que te limita es más sabia que la parte de ti que desea crecer. Y es justamente en esa confusión que nace el ciclo de autosabotaje. Cuando crees que vas a fallar, actúas de modo excitante. Cuando actúas excitante, fallas. Y cuando fallas, confirmas la creencia inicial. Un círculo perfecto pero destructivo. Es por eso que cambiar el diálogo interno no es un gesto motivacional. Es un gesto de sobrevivencia emocional. Es un acto de renacimiento mental. Y ese renacimiento comienza cuando observas, sin juicio, las frases que se repiten, cuando percibes sus orígenes, cuando cambias el lamento por dirección, porque existe una fuerza que emerge cuando sustituyes no consigo por no he hecho, pero puedo comenzar, cuando cambias soy a sí mismo por estoy aprendiendo a ser diferente, cuando cambias no merezco por puedo construir lo que merezco. Y en este proceso, algo silencioso comienza a cambiar. La mente deja de ser enemiga y pasa a ser aliada. No porque la convenciste con euforia, sino porque finalmente la entrenaste. Y al entrenarla permites que la disciplina florezca, la constancia se fortalezca y tu mejor versión deje de ser un deseo distante y comience a volverse una presencia viva, diariamente construida. Es aquí que la transformación tiene inicio. Es aquí que aprendes a cultivar la voz que puede, la voz que decide, la voz que te conduce para frente, incluso en los días en que todo parece parado, porque la vida que vives, al final, repite exactamente lo que tu mente cultiva. Y ahora comienzas a plantar algo nuevo. Hay un instante de la vida en que la persona despierta para una verdad silenciosa. No es el gran gesto lo que transforma el destino, sino aquello que haces repetidamente, casi sin percibir. Y aún, ¿sabes así? Muchos continúan creyendo que precisan de una revolución interna repentina, de un giro dramático, de un momento casi cinematográfico para cambiar el rumbo de la propia historia. Pero la mente humana no funciona por explosiones, funciona por cultivo, responde a lo que se repite, florece en lo que es nutrido, se debilita en lo que es abandonado. Jim Rohn decía que el éxito es apenas un puñado de pequeñas disciplinas practicadas todos los días, y es impresionante cómo esas palabras, tan simples, cargan el peso de una filosofía entera de transformación. No hablaba sobre talento extraordinario ni sobre condiciones perfectas. Hablaba de lo que cualquier persona puede construir, el poder acumulado de hábitos pequeños, constantes, silenciosos y estratégicamente elegidos. Porque cuando instalas un hábito, instalas también una identidad. Y cuando instalas una identidad, instalas una dirección de vida. Solo que, antes de ese cultivo, existe algo que aprisiona. El mito de que productividad es sobre intensidad, sobre esfuerzo bruto, sobre horas estiradas hasta el agotamiento. Pero la mente humana no responde al agotamiento, responde a la claridad, al ritmo y a la repetición. La neurociencia muestra que el cerebro aprende mejor por pequeñas acciones consistentes que crean caminos neurales estables. El estoicismo, siglos atrás, ya decía la misma cosa: disciplina no aprisiona, disciplina liberta. Organizas tus hábitos para liberar tu futuro, para reducir el caos, para volver leve lo que antes era una batalla diaria. Lo que pocos perciben es cuánto se sabotean a sí mismos esperando voluntad eterna, motivación infinita o inspiración constante, cuando la verdad es mucho más simple y mucho más compasiva. Solo precisas de un hábito mínimo para comenzar, no de fuerza sobrehumana, sino de constancia humilde. 5 minutos de lectura, 10 minutos de reflexión, una única página escrita,
un pequeño movimiento repetido hasta volverse parte de quien eres. Ese es el jardín mental que transforma el resto de la vida. Actitudes demasiado pequeñas para impresionar, pero grandes lo suficiente para alterar el destino. Ron solía decir que, si fuera necesario, era mejor perder una comida que perder un libro. Entendía que aquello que permites entrar en la mente crece, y crece en ti, crece en tu comportamiento, crece en tus decisiones, crece en tu futuro. Ese es el punto donde muchos se dividen entre estancamiento y evolución. ¿Qué estás regando diariamente? ¿Tus miedos o tus fundamentos? ¿Tus vicios o tu visión? ¿Tu ansiedad o tu sabiduría? Y cuando pasas a elegir un único hábito que represente tu versión mejor, y lo repites por días, después semanas, algo profundo y silencioso se mueve dentro de ti. Lo que antes parecía automatismo se vuelve propósito. Lo que antes era peso se vuelve dirección. Lo que antes era caos se vuelve eje. Y cuando ese eje se afirma, percibes que el poder nunca estuvo en la intensidad, sino en el acumulado. Nunca estuvo en la prisa, sino en el plantío diario. Nunca estuvo en el esfuerzo extremo, sino en la repetición que moldea la mente hasta que ella misma se vuelva fértil, disciplinada y capaz de sostener lo extraordinario. Es así que se cultiva el jardín mental, con paciencia, con constancia, con pequeñas semillas. Y cuando menos esperas, ese jardín comienza a devolver aquello que siempre buscaste: claridad, fuerza, estabilidad y la sensación serena de que estás finalmente volviéndote alguien confiable para ti mismo. Porque es eso lo que hábitos diarios construyen, la versión de ti que puede ir más lejos de lo que imaginabas. Hay momentos de la vida en que, incluso intentando evolucionar, sientes como si estuvieras nadando contra una corriente invisible. Y esa corriente no nace dentro de ti, nace a tu alrededor, en las conversaciones que escuchas, en los hábitos de las personas que hacen parte de tu día, en las expectativas silenciosas del ambiente en que vives. Sin percibir, absorbes ritmos, creencias, límites y hasta mediocridades que no son tuyos, pero que pasan a parecer naturales porque convives con ellas todos los días. Es como respirar un aire que no percibes que está contaminado hasta alejarte y sentir el pulmón expandirse de nuevo. Jim Rohn decía que eres el promedio de las 5 personas con quienes más convives, y eso no es apenas filosofía, es neuropsicología pura. La ciencia ya mostró que las neuronas espejo responden a lo que observan, creando patrones internos que imitan el ambiente externo. Emociones se contagian, creencias se contagian, hasta formas de pensar se contagian. Sin notar, comienzas a repetir aquello que no elegiste, pero a lo cual fuiste expuesto. Por eso, tantos intentan crecer solos y fallan, no porque les falta fuerza, sino porque viven dentro de un círculo que neutraliza cada avance. Existe algo profundamente importante aquí. Tu ambiente moldea tu identidad, moldea lo que crees ser posible, moldea la calidad de tus pensamientos, moldea el tamaño de tus sueños. Si tu círculo normaliza lo pequeño, comienzas a disminuir tus propios pasos. Si tu círculo vive quejándose, te vuelves resistente al progreso. Si tu círculo se acomoda, tu mente internaliza el confort como destino. La cuestión no es apenas con quién andas, sino quién te vuelves cuando andas con esas personas. Pero hay también una verdad libertadora. Puedes rediseñar ese ambiente. No eres prisionero de él. Puedes observar quién te eleva, quién te limita, quién te inspira y quién te drena. Puedes fortalecer vínculos con personas que ya caminan en dirección a la versión que deseas ser. Puedes aproximarte de quien piensa con profundidad, de quien actúa con propósito, de quien vive con disciplina. Puedes, poco a poco, construir un círculo que aleja el caos y aproxima la claridad. Y todavía más profundo, puedes ser el primer punto de cambio en tu propio ambiente. Cuando cambias tu energía, algo cambia alrededor. Cuando cambias tu discurso interno, cambias la forma como te presentas al mundo. Cuando cambias tus hábitos, cambias la forma como los otros responden a ti. Hay un movimiento sutil que va de tu mente para tu entorno,
y de tu entorno de vuelta para tu mente. Es un ciclo, y cuando comprendes eso, dejas de vivir como alguien vulnerable al medio y pasas a actuar como un arquitecto de la propia influencia. El desafío, sin embargo, es admitir algo que pocos admiten. A veces, lo que te atrasa no eres tú, es tu ambiente emocional, es la frecuencia de las conversaciones a tu alrededor, es el patrón mental de las personas que dejas entrar, es el tipo de energía que permites permanecer. Y reconocer eso no es arrogancia, es lucidez. Es el coraje de entender que la mente precisa de calidad, así como el cuerpo precisa de aire puro. Cuando haces ese inventario interno y externo, comienzas a percibir matices profundos. ¿Quién te hace pensar mejor? ¿Quién amplía tu visión? ¿Quién te provoca a crecer? ¿Quién hace tu mente encogerse? ¿Quién te aproxima de tu mejor versión y quién te devuelve para patrones antiguos? Esas preguntas no son juicios, son diagnósticos. Revelan la geografía emocional donde tu vida ha sido construida. Y en el momento en que percibes eso con claridad, algo comienza a reorganizarse dentro de ti. Pasas a permitirte proximidades más conscientes. Pasas a seleccionar el tipo de estímulo mental que alimenta tu energía. Pasas a buscar conversaciones que te desafíen, no que te arrastren. Pasas a valorar ambientes que te expandan, no que te paralicen. Y poco a poco, sin ruido, sin alarde, sin prisa, te ves a ti mismo transformándote. Porque nadie crece solo, pero todo crecimiento comienza por dentro. Es así que te vuelves el arquitecto de tu influencia, moldeando lo que te cerca para que lo que te cerca comience a moldear lo mejor de ti. Hay días en que sientes que haces mucho, pero avanzas poco, como si tu energía fuera vertida en tareas, compromisos y urgencias, pero nada de eso realmente construyera quién deseas ser. Es una sensación sutil pero profunda, la de vivir en el automático sin dirección real, y esa sensación nace no de la falta de esfuerzo, sino de la falta de propósito. Sin propósito, hasta el movimiento más intenso parece vacío. Con propósito, hasta el paso más discreto se vuelve significativo. Cuando Napoleon Hill decía que el punto de partida de toda realización es el deseo, hablaba de algo mayor que simple voluntad. Hablaba de un deseo que reorganiza la mente, que afila la mirada, que crea foco interno. Deseo débil, resultados débiles. Deseo profundo, mente alineada. Y la verdad es que muchos viven perdidos porque desean poco, o porque desean sin dirección, sin narrativa, sin forma. Viven con metas sueltas, intenciones vagas, sueños desteñidos por la prisa del día. Y entonces se preguntan por qué nada gana fuerza. Porque el propósito no fue encendido. El propósito es la brújula silenciosa de la mente. No hace ruido, no llama atención, pero orienta cada pequeño gesto. Cuando sabes por qué haces lo que haces, tu energía cambia de naturaleza. Dejas de actuar para ocupar espacio y pasas a actuar para construir significado. Dejas de buscar resultados inmediatos y pasas a buscar consistencia. Dejas de distraerte con lo que brilla y pasas a conectarte con lo que importa. El propósito retira la niebla que confunde y coloca luz donde antes había solamente movimiento disperso. La psicología moderna y la filosofía existencial concuerdan en un punto esencial. Cuando tu propósito encuentra tu capacidad, entras en estado de flujo. Es el espacio donde tu mente se calma, tu atención se profundiza y tu desempeño se eleva. La vida deja de ser corrida y pasa a ser dirección. No luchas contra el día, navegas por él. No sientes más la ansiedad constante de producir para probar. Sientes la tranquilidad interna de quien produce para cumplir lo que hace sentido. Es un cambio silencioso, pero transformador. ¿Pero qué impide ese alineamiento? La mente que se ve protege disminuyendo tus propios sueños. La mente que dice, no planees tanto, no desees tanto, no te arriesgues tanto. Una mente trabada en autoprotección prefiere metas pequeñas, porque metas pequeñas no exigen coraje. Y es en esa zona mental que muchos pasan la vida entera, ocupados, cansados, pero sin propósito, corajosos para trabajar, pero no para dirigir,
disciplinados para cumplir tareas, pero no para comprometerse con quien desean volverse. Jim Rohn decía que todos cargamos dos tipos de dolor: el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Y cuando se trata de propósito, esa frase hace eco como un aviso interno. El dolor de la disciplina es el dolor de definir quién quieres ser, incluso que todavía no sepas cómo llegar allá. El dolor del arrepentimiento es mirar para atrás y percibir que pasaste años apagando incendios, pero nunca construiste nada que tuviera alma. El propósito es el antídoto para ese arrepentimiento futuro. Es la elección consciente de dirigir tu vida en vez de apenas reaccionar a ella. Y cuando comienzas a tocar ese propósito, algo en tu mente se organiza. Las prioridades se reacomodan, las tareas se alinean, los miedos pierden intensidades. Pasas a ver más lejos y a actuar más cerca. Propósito no es un plan rígido, es una orientación profunda. No es un mapa, es un norte. Y sin norte, cualquier camino cansa. Con norte, hasta caminos difíciles sostienen el alma. En el fondo, encontrar propósito no es descubrir algo distante. Es oír la voz que silenciaste. Es reconocer el deseo que siempre estuvo ahí. Es preguntar con honestidad: ¿quién quiero volverme? Y ¿qué en mi vida actual confirma ese camino? No es filosofía distante, es práctica diaria. Es preguntarte a ti mismo, noche tras noche: ¿qué hice hoy que honra mi dirección? ¿Y qué haré mañana que prueba lo que digo desear? El propósito es el hilo invisible que une esfuerzo, disciplina y sentido. Y cuando encuentras ese hilo, la vida deja de ser apenas vivida, pasa a ser conducida. Hay momentos en que el día parece escapar de las manos, como si vivieras corriendo, resolviendo, apagando pequeños incendios, pero sin sentir avance real. Es como estar siempre en movimiento, pero raramente en dirección. Y esa sensación de cansancio sin progreso es una señal profunda. La mente está demasiado ocupada para estar enfocada de verdad. Cuando Jim Rohn decía que o comandas el día, o el día te comanda, hablaba de esa pérdida silenciosa de dirección que sucede cuando todo se vuelve prioridad y al mismo tiempo nada realmente importa. La verdad es que muchos confunden ocupación con productividad. Hacen mucho, pero realizan poco. Tocan diversas tareas, pero ninguna que realmente transforma la vida. La mente humana no fue hecha para dividir foco infinitamente. Cada cambio de atención consume energía, agota concentración y debilita el sentido de propósito. Neuropsicólogos explican que la alternancia constante entre tareas drena glucosa, reduce claridad y crea un cansancio que no viene del esfuerzo profundo, sino del esparcimiento. Es el cansancio de quien intentó abrazar todo y terminó abrazando nada. Cuando comienzas a priorizar, algo interesante sucede dentro de ti. El ruido mental disminuye, el cuerpo desacelera, la ansiedad se recoge. Percibes que no precisas hacer todo, precisas hacer lo que importa. Y lo que importa raramente es urgente. Lo que importa raramente grita. Lo que importa es silencioso, pero poderoso. Es aquel pequeño conjunto de acciones que realmente cambia tu vida. Son los 10% que generan 90% de los resultados. Es el trabajo profundo, no el movimiento frenético. El mundo moderno intenta convencerte de que productividad es velocidad, respuesta inmediata, multitarea, 1000 pestañas abiertas y decenas de notificaciones por minuto. Pero productividad verdadera es dirección, es consistencia, es profundidad. Productividad no es correr, es conducir. No es hacer mucho, es hacer lo que te aproxima de quien quieres ser. Y cuando entiendes eso, percibes que la mente solo florece cuando tiene claridad. La dificultad no está en elegir lo que importa. La dificultad está en abrir mano de lo que no importa. La mente teme decepcionar, teme perder oportunidades, teme quedarse atrás si no acepta todo lo que aparece. Pero crecimiento no sucede por acumulación, sucede por foco. Ser selectivo no es ser rígido, es ser responsable con la propia energía. Es entender que cada sí que das a lo trivial es un no que das a lo esencial.
y es en lo esencial que tu vida se transforma. Los estoicos ya enseñaban que la verdadera libertad está en controlar aquello que está a tu alcance, y, en tu día, lo que está a tu alcance es tu atención. La atención es tu moneda más valiosa. Es ella la que define lo que crece y lo que se marchita dentro de ti. Y, cuando la diriges para lo que realmente importa, tu cotidiano se vuelve menos sobre correr y más sobre construir, menos sobre reaccionar y más sobre conducir, menos sobre sobrevivir al día y más sobre usarlo como ladrillo en el camino de tu mejor versión. Hay algo profundamente transformador en despertar por la mañana y saber cuál es la única acción que, si es hecha, ya hace el día valer. Esa simplicidad genera fuerza, esa claridad organiza lo emocional, esa honestidad contigo mismo crea confianza interna. Priorizar es elegir lo que hace sentido, incluso cuando el resto intenta llamar tu atención. Priorizar es decir, hoy decido lo que importa. Y cuando sostienes esa elección día tras día, tu vida cambia de forma silenciosa, pero inevitable, porque todo lo que crece en la dirección correcta nace primero en la decisión de enfocar. Priorización no es apenas una técnica de productividad, es un gesto de autodirección, es un acto de madurez emocional, es la prueba diaria de que no estás más viviendo por inercia, estás viviendo por intención. Hay dolores que llegan sin aviso, interrupciones que parten lo que imaginabas seguro, desvíos que desconciertan el camino que intentabas construir. Y en esos momentos, es común sentir que algo dentro de ti se quiebra, no porque seas débil, sino porque nadie aprende a perder sin sentir. La adversidad siempre carga un impacto emocional que deja marcas silenciosas, y es justamente en ese espacio de vulnerabilidad que muchos creen que fracasaron. Pero lo que diferencia a quien crece de quien se hunde no es el dolor en sí, es el significado que dan a él. Cuando Jim Rohn decía que los seres humanos tienen la capacidad extraordinaria de transformar nada en algo, hablaba de esa habilidad de reinterpretar las caídas. La adversidad no es un veredicto, es materia prima, es una invitación para ver más allá de la superficie, para observar con más cuidado, para conocerse más profundamente. Ya Napoleon Hill recordaba que todo fracaso, toda pérdida, todo corazón partido trae una semilla equivalente de beneficio, pero esa semilla no germina sola, precisa ser vista, precisa ser acogida, precisa ser resignificada. Es en la forma como interpretas el dolor que la transformación comienza. La psicología moderna y la neurociencia muestran que la mente aprende más con el error que con el acierto. El cerebro se reorganiza cuando es confrontado con límites, y es justamente en esa reorganización que surgen nuevos caminos, nuevas interpretaciones, nuevas posibilidades. El problema es que muchos interpretan el dolor como señal de incapacidad, cuando es en verdad señal de expansión. El dolor dice que estás tocando los límites antiguos. El dolor dice que hay algo dentro de ti que precisa crecer para acompañar la vida que deseas vivir. La vergüenza es una de las fuerzas que más sabotea la resiliencia. Crea una narrativa interna de inadecuación. Si erré es porque soy errado. Esa confusión entre falla e identidad paraliza, sofoca, te hace pensar dos veces antes de intentar de nuevo. Y es aquí que el reframe comienza, al separar lo que hiciste de lo que eres. El error no te describe. El error describe un momento, un proceso, una tentativa. Es información, es instrucción, es un mapa para el próximo paso. Cuando la mente aprende a mirar para el fracaso como dato y no como sentencia, la vida deja de ser un campo de amenaza y pasa a ser un campo de aprendizaje. Adversidad, cuando comprendida, crea musculatura emocional. Te enseña a respirar dentro del caos, a pensar dentro del dolor, a actuar dentro de la incertidumbre. Te fuerza a desarrollar capas internas que nunca precisarías crear si todo siempre diera cierto. La resiliencia no nace del confort, nace de la fricción, no nace de la estabilidad, nace de la inestabilidad que decides atravesar con conciencia. La verdad
es que muchos creen que la vida mejora cuando las dificultades disminuyen, pero la vida mejora realmente es cuando te vuelves mayor que las dificultades. Eso no significa romantizar el dolor, ni minimizar sus efectos. Significa reconocerlo como parte inevitable del proceso de volverte quien deseas ser. Significa entender que aquello que hoy parece interrupción puede ser, en el futuro, exactamente lo que te habilitó a sostener el próximo nivel. Existen momentos en que lo que más duele no es lo que sucedió, sino lo que crees que eso dice sobre ti. Cuando consigues mirar para ese espacio con honestidad y gentileza, algo dentro de ti se libera, porque paras de luchar contra la realidad y comienzas a trabajar con ella. Paras de resistir a lo que sucedió y comienzas a dialogar con lo que puede suceder a partir de aquí. Reframe es eso, es transformar el golpe en guía, es transformar el tropiezo en dirección, es transformar la cicatriz en firma de tu fuerza. Y, cuando aprendes a reinterpretar la adversidad, percibes que no es enemiga, es entrenadora, es espejo, es impulso, y silenciosamente te coloca frente a frente con la persona que puedes volverte cuando decides no huir del dolor, sino crecer a partir de él. Hay un punto en que la vida comienza a cobrar de ti algo mayor que apenas fuerza mental. Hay días en que pensar no basta, en que planear no resuelve, en que repetir frases motivacionales no sostiene. Es en ese momento que muchos sienten un peso extraño, como si algo estuviera desalineado por dentro, como si la mente quisiera ir para frente, pero el cuerpo estuviera preso en el suelo, o como si el cuerpo tuviera energía y la mente estuviera exhausta. Lo que pocos perciben es que no existe separación real entre esas partes. Mente, cuerpo y espíritu forman un único sistema, un único movimiento, un único engranaje. Y cuando una pieza traba, todo lo demás desacelera. Jim Rohn decía que precisas cuidar de tu cuerpo porque es el único lugar donde tienes para vivir. Hablaba eso no apenas como una alerta físico, sino como una metáfora. Tu cuerpo es el soporte de tu mente es el soporte de tus elecciones y tu espíritu es el soporte de tu sentido de dirección. Cuando uno de esos pilares se debilita, los otros comienzan a cargar peso demasiado y sientes eso como ansiedad, irritación, falta de foco, caída de vitalidad o pérdida de claridad. No es falla de carácter, es desequilibrio estructural. La neurociencia revela que el estado del cuerpo afecta directamente el estado de la mente. Un cerebro privado de sueño no consigue organizar ideas, tomar buenas decisiones o mantener constancia. Un cuerpo sedentario reduce la dopamina del progreso, debilita el foco y aumenta la sensación de estancamiento. Un espíritu desconectado de propósito transforma cualquier esfuerzo en peso porque no sabes para dónde estás yendo. Y cuando esos efectos se acumulan, crees que perdiste disciplina, cuando en verdad perdiste armonía interna. La vida moderna refuerza un mito peligroso, el de que basta pensar, estudiar, mentalizar o trabajar más. Pero la alta performance verdadera no nace de un esfuerzo aislado, nace de la integración, nace del momento en que cuerpo, mente y espíritu comienzan a trabajar en la misma dirección. Nace cuando percibes que no basta buscar claridad mental si tu energía física está drenada, y que no basta tener un cuerpo fuerte si tu mente continúa presa en miedos antiguos. Nace cuando entiendes que no basta tener estrategia si no tienes sentido, y que no basta tener sentido si no tienes estructura. El secreto es que el cuerpo prepara el terreno, la mente construye la estructura y el espíritu define el propósito. Cuando mueves el cuerpo, regulas hormonas, mejoras la química emocional, abres espacio para foco y resiliencia. Cuando organizas la mente, diriges elecciones, reduces ruido, estructuras prioridades. Cuando alimentas el espíritu, te conectas con algo mayor que la tarea del día, y eso transforma obligación en camino. Esa tríada no es mística, es práctica, es neurobiológica, es existencial. Muchas personas creen que no consiguen cambiar porque intentan cambiar apenas un pedazo de sí. Intentan disciplinar la mente mientras descuidan el cuerpo.
Intentan cuidar de la salud mientras ignoran sus vacíos internos. Intentan meditar sobre propósito mientras viven en ambientes caóticos. Y es por eso que el progreso se vuelve frágil, inconsistente, fácilmente interrumpido. El sistema no fue alineado. Apenas una parte fue tirada para frente, mientras las otras quedaron para atrás. La filosofía estoica siempre trató cuerpo y mente como extensiones uno del otro. Creían que la claridad emocional dependía de movimiento, de respiración, de alimentación, de presencia. Para ellos, virtud exigía energía, y energía exigía cuidado. Jim Rohn traducía eso para la vida moderna con la misma simplicidad firme. Trabaja más en ti que en tu trabajo. Cuida de tu interno antes de exigir del externo. Construye la base antes de cobrar del tope. Cuando integras cuerpo, mente y espíritu, creas una estabilidad interna que no se avala con facilidad. Creas consistencia, creas profundidad, creas sustentación. Es como alinear tres lentes. Cuando se ajustan, la imagen de tu vida queda nítida. La motivación deja de ser un impulso pasajero y se vuelve consecuencia natural de ese alineamiento. El foco deja de ser esfuerzo hercúleo y se vuelve estado interno. El cansancio deja de ser paralizante y pasa a ser apenas una señal para ajustar el ritmo. Y es en ese punto que comienzas a volverte alguien diferente, alguien que despierta con intención, alguien que no se sabotea con el propio cuerpo, que no se contradice con la propia mente, que no se abandona en el propio espíritu. Alguien que sabe para dónde está yendo y tiene energía para llegar. Alguien que no precisa esperar por la vida ideal para comenzar, porque ya está construyéndose a sí mismo como herramienta, como puente, como fundamento. Integrar cuerpo, mente y espíritu no es lujo, es base. Es lo que permite que crezcas sin quebrarte, avances sin perderte y evoluciones sin agotarte. Es lo que transforma esfuerzo en progreso, caos en claridad y rutina en camino. Es lo que te hace aproximar, de forma real y silenciosa, de tu mejor versión. Hay un instante, al final de cualquier jornada interna, en que la mente queda silenciosa lo suficiente para percibir una verdad simple. Nadie se vuelve la mejor versión de sí mismo por accidente. El crecimiento no sucede por suerte, ni por un momento de inspiración repentina, ni por un giro mágico en el destino. Nace de lo que cultivas todos los días, de la forma como conversas contigo mismo, de la manera como organizas tu ambiente, de la intención con que utilizas tu tiempo y de la honestidad con que encaras tus propios límites. La vida, en el fondo, va devolviendo apenas aquello que vienes sembrando en la mente con repetición. Jim Rohn decía que no puedes cambiar el destino de un día para el otro, pero puedes cambiar la dirección esta noche. Ese es el punto que une todas las 7 lecciones, porque cada una de ellas no es una promesa de transformación instantánea, sino una invitación para cambiar el eje interno del cual tus acciones nacen. Cuando cambias la dirección de tu filosofía personal, todo lo que viene después cambia junto. Tu comportamiento se altera, tu ambiente responde, tu cuerpo acompaña, tu identidad se fortalece. El camino no se abre de repente. Se construye bajo tus pies conforme avanzas. La mayor trampa silenciosa es el miedo de permanecer común, el miedo de nunca destacarte, de nunca ir más allá. Muchos viven parados no por incapacidad, sino por creer que la transformación precisa comenzar grande. No precisa. Comienza en la manera como piensas. Sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre lo que es posible. Comienza en el instante en que entiendes que lo que realmente importa no es el resultado inmediato, sino la dirección interior que eliges sostener. Tu filosofía, la forma como interpretas esfuerzo, tiempo, disciplina, adversidad, es el motor de todo lo que construyes, y es por eso que los próximos días son tan importantes. Durante la próxima semana, reserva algunos minutos al final de cada día para observar con sinceridad. ¿Qué hice hoy? ¿Qué me aproximó de mi versión mejor? ¿Qué hice que me alejó de ella? ¿Qué puedo ajustar mañana? Ese espacio íntimo de revisión crea conciencia, y conciencia crea dominio. No precisas de respuestas perfectas, solo precisas de presencia. Pequeños ajustes,
hechos con honestidad, mueven montañas cuando repetidos lo suficiente. La constancia no es un talento, es fruto de entendimiento. Cuando comprendes que el éxito es consecuencia de disciplinas simples, repetidas, lapidadas, profundizadas, la vida deja de parecer imprevisible y pasa a parecer maleable. Percibes que no estás a merced del caos, sino guiando tu propio rumbo, que no dependes de motivación, sino de la estructura que eliges construir, que no eres definido por el pasado, sino por lo que decides practicar. Y entonces surge la pregunta que queda como punto final y punto de partida. ¿Qué tipo de persona decides ser a partir de mañana? ¿La que espera por el resultado o la que se transforma en el propio resultado? Sea cual sea la respuesta, el primer paso comienza hoy.